Seguimos con más de noticias, Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre síncope, qué es y además sus tipos. Conoceremos cómo se hacen los análisis para los pacientes, por eso nos acompaña en el estudio la doctora Geusmil Bustamante, cardiólogo. Ella nos acompaña el día de hoy para hablar sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar a conversar sobre lo que es el síncope. El síncope es una pérdida transitoria del nivel de conciencia que es de inicio súbito, duración muy breve y adicional a eso, de una recuperación rápida y espontánea en solo segundos. Es un evento que va a ocurrir, Daniela, en menos de un minuto. El paciente va a tener la pérdida del nivel o disminución del nivel de conciencia y esto va a interferir en la capacidad para mantenerse de pie. En términos médicos sería como la incapacidad para mantener el tono postural. Siempre para hablar de síncope tienen que estar esas características presentes, que sea súbito de postural. Doctora, ¿todo desmayo es síncope? No. Fíjate bien que es muy importante aclararle esa duda. Familiar, alguna persona que cohabite o que esté con el paciente, porque él es el que nos va a poder relatar realmente las características del episodio. Cuando no disponemos lamentablemente de esta condición de que haya un testigo ocular o una grabación en un sitio que tenga vigilancia, decir que tuvo una... Diferentes tipos de síncope, nos gustaría conocer cuáles son y sus diferencias. Tenemos tres grupos grandes de síncopes: el vasovagal, que estábamos comentando inicialmente, que es aquel neuromediado y el que tiene mayor benignidad o menor repercusión fisiopatológica en los pacientes. Adicional a ese, también tenemos los síncopes que están en relación a la hipotensión ortostática, que ya vamos a definir lo que es para que nos vayamos familiarizando con los términos, y el síncope cardíaco o cardiogénico conocido, de los cuales, de estos tres grandes grupos, el síncope cardíaco es quizás el más delicado porque incluye un pronóstico que es variable, pero que generalmente amerita una intervención por parte de un equipo o unidad de cardiología que se apoya con algunos otros estudios, como los electrofisiológicos o los cateterismos cardíacos que llevan a cabo los cardiólogos intervencionistas. Dentro del síncope vasovagal o el neuromediado es aquel en donde vamos a tener un tipo especial de sistema nervioso en el organismo, es una incapacidad de tomar el pulso. El pulso idealmente tenemos muchas áreas o zonas donde lo podemos determinar. El pulso más exacto y preciso para la evaluación del paciente es el carotidio, ¿Que está ubicado? que en el cuello lo van a ubicar ustedes delante de un músculo que ¿Usamos es el estos dedos para hacerlo? dos dedos, el dedo índice y el medio, para percibir la onda de pulso. También lo pueden buscar a nivel de los brazos y a nivel de la muñeca, que sería quizás el más fácil para personas que no manejen, digamos, situaciones de reanimación cardiopulmonar, RCP o términos médicos o sanitarios como tal. Entonces, ver si el paciente respira y si tiene pulso es lo primero ante un desmayo. Si esta persona se cayó de lado, de frente, ¿tenemos que colocarla en alguna posición específica? En la presencia del síncope te voy a dar una clave importante, que es que el paciente en menos de un minuto Se recupera rápido. ya se recupera. Entonces, no te va a dar el tiempo para tú colocarlo en una posición Bueno, con un específica. minuto puede ser bastante largo para la otra persona. Dependiendo del... Pero si verificas la respiración y si buscas el pulso en el paciente, pues eso te tomará más o menos unos 30 segundos. Siempre le digo a mis pacientes y a sus familiares eso. Esto es como cuando se interrumpe el servicio eléctrico, como cuando hay falla de energía que va y vuelve. Ok. Exactamente igual. Si tenemos una situación o alguna condición en donde permanece el estatus de la pérdida de la conciencia durante más de un minuto, pues necesitamos colocar al paciente en una posición de seguridad donde haya una adecuada ventilación, asegurarnos que la vía aérea esté despejada, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad y buscar ayuda inmediatamente. ¿Por qué?
porque hay otras condiciones desde el punto de vista neurológico que no son síncopes, que son las convulsiones, que pueden ser tónico-clónicas generalizadas y van a afectar al paciente. No es el tema quizás de nuestra conversación. Y tienen también unas características Bien diferenciales. Vamos a ver en la puntuales. próxima parte. Nos toca hacer una pausa. Seguiremos hablando sobre el síncope, las diferencias y también con qué se puede confundir, porque nos puede pasar. Cómo ayudar a la persona y qué pasa si realmente nosotros lo sufrimos, aunque nos dice que tenemos ese periodo en donde nos sentimos aturdidos. Entonces, cómo calmarnos y seguir en adelante para recuperarnos de un síncope. Seguiremos hablando con la doctora Yusmil Bustamante. Ella es cardiólogo. Estamos hablando de síncopes y sus tipos. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Yusmil Bustamante nos seguirá acompañando, así que no se aparte de la programación. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nuestro tema del día de hoy, síncope y sus tipos. Yusmil Bustamante nos sigue acompañando, la doctora es especialista en cardiología. Estamos hablando sobre este tema. Tenemos ya participación también de la audiencia. Antes de irnos a la participación, usted nos hablaba antes de irnos a la pausa sobre la diferencia que puede ser un síncope y también un cuadro convulsivo que afecta la parte neuronal del paciente. Fíjate bien, en las convulsiones vamos a ver movimientos tónicos clónicos generalizados y va a haber, por supuesto, la disminución del nivel de conciencia. Son eventos que pueden durar un poquito más de tiempo y además Y se ve un temblor en el cuerpo siempre. Sí, como unas fasciculaciones en todo el cuerpo, temblores involuntarios que la persona, el paciente, no puede dominar. Y posterior a ello es importante que muchas de las convulsiones generalizadas, que son las que se pueden confundir más con el episodio de síncope, van a dejar al paciente en un estado posictal, que es un estado característico que permanece incluso un paciente que presenta una convulsión en un área pública en su casa y es trasladado a una emergencia de algún centro de salud. La frecuencia cardíaca en mayor o menor grado, dependiendo de las respuestas involucradas en el mecanismo del síncope, pues el volver a esa posición de estar sentado y colocar la cabeza entre las piernas va a mejorar o va a condicionar a que haya una recuperación un poquito más rápida. Tratar de evitar pararnos muy rápido. No se debe levantar. Un paciente que sufre un síncope debe permanecer sentado en una posición de seguridad por lo menos 10 a 20 minutos. Hasta que se sienta ya mucho debe mejor y que esa energía de esa corriente, como hace referencia, esté nuevamente nivelada. Debe de solicitar ayuda si tiene algún teléfono a la mano, si puede hacer algún llamado. Si necesita incorporarse, por lo menos esperar unos 10 minutos, entrar en cuenta de la situación, ver que no haya ningún traumatismo con alguna pérdida sanguínea por alguna herida durante la caída y pues buscar ayuda. Ese es el primer tipo de los síncopes que estábamos hablando, el vasovagal, uno de los más frecuentes, uno de los más benignos. Tenemos otros dos que serían los síncopes asociados a hipotensión ortostática y finalmente el síncope cardíaco. El síncope que está asociado a hipotensión ortostática, ese término quizás es un poquito odioso y poco conocido para nuestra audiencia, pero es importante que lo manejemos. ¿Por qué? Porque es un descenso de su presión arterial cuando usted cambia de posiciones. Normalmente, insistimos que el organismo tiene la capacidad de adaptarse a los cambios posturales. En algún grupo de pacientes esto no sucede. ¿Qué va a ocurrir? Cuando usted pasa de una posición acostado a estar sentado y luego a levantarse y lo hace de forma muy abrupta, algunos pacientes pueden tener el episodio de síncope. ¿Por qué? Porque hay un descenso de más de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica, que sería la baja. Estas dos condiciones es lo que se conoce como hipotensión ortostática, es la tensión que baja frente al cambio de posición. Entonces, ¿qué haremos? En este caso tenemos tres escenarios clínicos. La que es inicial, durante los primeros 15 segundos del cambio de posición, luego tenemos la hipotensión postural mediana o mediata y luego la tardía, que es a los 3 minutos. Normalmente, cuando usted consulta al cardiólogo, muchas de las veces le toman la presión arterial en ambos brazos, estando acostado, luego sentado, y lo van a incorporar 3 minutos a la posición de pie y
sin apoyo para poder determinar si hay descensos o no de la presión, tanto sistólica como diastólica, y vamos a excluir desde ese punto de vista, desde el inicio de la consulta, los cambios o las intolerancias ortostáticas por la posición. Muy bien, hablando de eso, hay un estudio que nos viene a hablar el día de hoy que se llama Tilt Test. Correcto. Queremos hablar sobre ello, conocer un poco más y además cuáles son los beneficios de poderlos realizar. Fíjate bien, el Tilt Test es la prueba de la mesa basculante que se viene realizando en los escenarios clínicos desde el año 1986 con mayor regularidad. ¿Por qué? Porque ella, pese a que es una prueba bastante sencilla, nos da mucha información clínica, sobre todo cuando estamos ante la sospecha de un síncope vasovagal o un síncope neuromediado. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una camilla de examinación, una camilla de consultorio, que va a tener la capacidad de cambiar de posición simulando o semejando los mecanismos naturales que producen los reflejos que desencadenan el síncope neuromediado. Usted se va a acostar en su camilla, vestido, calzado, y va a ser sujetado a través de 3 cinturones de seguridad que van a permitir que durante los cambios de posición no haya ninguna eventualidad, y a los 5 minutos después de tomarle un electrocardiograma, los signos vitales, dentro de los cuales la frecuencia cardíaca, un monitoreo cardíaco de la derivación de 2, la saturación de oxígeno y la presión, tanto por Dynamax, que es un tensiómetro digital, como por tensiómetro clásico o aneroide. Idealmente los de mercurio, pero... ¿Quiénes son candidatos para hacerse este test? Todos los pacientes que sufran un síncope y hayamos descartado causas cardíacas directas, como por ejemplo bloqueos auriculoventriculares completos, arritmias sintomáticas de tipo supraventricular o ventricular, y que en este momento o en este caso determinemos que no hay una influencia del bajo gasto en la producción del evento. Nos ha dicho que existen diferentes tipos de síncope. Vasovagal, el más frecuente. Tenemos de tipo benigno y unos más complicados, que es la parte cardíaca. Rosa Bertucci nos escribe también a través de la cuenta de Instagram, @DanielaJSalas, dice cuáles podrían ser los factores que los causan. Podemos determinar algunas diferencias. Sí, entre hay una particularidad importante en los síncopes neuromediados, que hablan de los síncopes situacionales. Situaciones físicas específicas, por ejemplo, la micción, la defecación, las tomas de muestra de sangre, cualquier situación de estrés emocional que en el paciente o en el individuo genere el reflejo condicionado del cual estamos hablando, y la incapacidad de mantener esa resistencia periférica de la que hemos venido conversando. Pero sí, ciertamente, el paciente que tiene la pérdida de conciencia cuando se toma las muestras, el paciente que va al baño y tiene el episodio sincopal, o el paciente que frente a una situación de estrés emocional, una discusión familiar o en largas horas de exposición a ambientes inhóspitos, ambientes con mucho calor, ambientes con situaciones clínicas extremas, lo pueden generar. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo la pueden contactar? Nos podemos poner en contacto a través de mis redes, dra.bustamante, con B de Bolívar, .cardiología, que sería doctora.bustamante.cardiología. Estamos en la unidad Cardioder, dentro de la clínica Piedra Azul, donde gustosamente le esperamos. Hemos iniciado las actividades de una unidad de síncope. Allí pues está el personal, tenemos los equipos, la prueba de la mesa basculante está a su disposición para poder determinar cuáles son los mecanismos que están involucrados en su evento particular. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Geumil Bustamante, ella es médico cardiólogo, nos estuvo acompañando el día de hoy. Estuvimos hablando sobre síncopes y sus tipos. Gracias a ustedes por la sintonía. En nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.